Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Pues efectivamente, arrancando una semana más nuestra tertulia Haciendo Amigos Andalucía, la tertulia andaluza de Es Radio en Andalucía Oriental, en Almería, Granada, Málaga, Jaén, analizando la actualidad política, social, institucional, que nos afecta a nuestras cuatro provincias, no solo la que se desarrolla en nuestras cuatro provincias y en Andalucía en general, sino la que nos afecta a los malagueños, a los jienenses, a los granadinos y a los almerienses. Hoy teníamos previsto hablar, y seguramente vamos a hablar hasta en tanto en cuanto de tiempo, pues de la demagogia de la izquierda, a raíz de esa noticia parecida sobre el colegio al que la familia Iglesias Montera, de Irene Montera y Pablo Iglesias, pues llevan a sus niños después de estar dando la matraca con la sanidad con la educación pública todo el día. Pues a dónde han terminado llevando a sus niños y en general buscar otros ejemplos de esa magnífica coherencia por parte de la izquierda. Tenemos que hablar también, obviamente, de la comparecencia de la imputada de Begoña Gómez de Chapote, que ayer compareció ante el juez y no tuvo empacho, antes de ayer, y no tuvo empacho ninguno en reconocer que, bueno, una señora que pagamos su sueldo con el dinero de todos, pues a ella le pedía favores en forma de gestiones. Hay que hablar evidentemente del cariz que han tomado las protestas caleborrocas y terroristas en pro de Palestina en relación con la Vuelta Ciclista a España. Hay que hablar de la fijación de fecha para juicio y fianza para el fiscal general del Estado. Y también me hubiera gustado y me gustaría hablar del decaimiento de ese intento de sacar adelante una nueva ley, de una nueva reducción de la jornada laboral. Pero en mitad de todo esto ha irrumpido el CIS. El CIS, pues que se ha convertido en un esperpento hace ya mucho tiempo, desde que lo comanda José Félix Tezanos. Se ha convertido pues en la casa de Tócame Roque, o a lo mejor, como diría uno más castizo, en el cacharro ese de la Bernarda, ¿no? Titulares de cómo ha reaccionado la prensa frente al insólito resultado del CIS, de la encuesta del CIS sobre intención de voto. Pues dice El País, dice: el PSOE se recupera y crece 5,7 puntos, mientras que el PP obtiene su peor resultado de la legislatura según el barómetro del CIS. Vamos, si esto fuera así, en este momento tendríamos ya convocatoria electoral. ¿Qué dice Telepedro? ¿Qué dice la web de Radio Televisión Española? El CIS dispara al PSOE a 9 puntos por delante del PP después del empate de entre ambos en julio. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta aquí? Pues lógicamente que el PSOE lo ha hecho fenomenal y por eso ha convencido a mucha gente. Dice el ABC, el CIS de Tezanos, aquí empezamos a meter ya matices, le da 9 puntos de ventaja al PSOE sobre el PP. Abascal se sitúa en segundo lugar como preferido para presidente del gobierno, superando a Feijóo. Y El Mundo, por ejemplo, pues dice: el CIS de Tezanos dispara al PSOE hasta el 32%, 32,7%, y le da 9 puntos de ventaja sobre el PP. El PSOE recupera 5 puntos tras el verano y abre una nueva brecha de 9 con el PP, según el CIS, dice el diario de Ignacio Preescolar. Hombre, comprenderéis que algo tenemos que modificar nuestras intenciones iniciales a la hora de decidir de qué vamos a hablar en esta tertulia andaluza, Haciendo Amigos Andalucía, en Es Radio Málaga, Granada, Jaén, Almería, fomentando el turismo de proximidad, es decir, instándote a ti y a los tuyos a que si tenéis unos días los paséis cerca, en nuestras cuatro provincias, descubriendo sus maravillas. Es un mensaje en el que nos apoya Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería.
Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Sin emplear ni un segundo más, vamos a abrir la puerta a nuestro palco de tertulianos, donde encontramos, por ejemplo, en Jaén, a Miguel Segovia. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, amigos. Pues muy bien, muy bien. Sorprendido por esa noticia que tú acabas de dar y por otras muchas. Y por aquí, por la capital del Santo Reino, encantado de estar un viernes más con todos vosotros. Cuando queráis comenzamos. Nosotros también nos alegramos, faltaría más. Igual que nos alegramos de volver a saludar a Ignacio Pozo, que no pudimos hablar con él la semana pasada, pero que está aquí al pie del cañón. En concreto, bueno, al pie de un cañón muy agradable, ¿no, Ignacio? Pues sí, estoy aquí disfrutando de que no he podido disfrutar este verano por cuestiones múltiples de un piso que tengo aquí en la Herradura, que como veis es un paraíso natural precioso, ¿no? Y gastronómico. Y bueno, y yo me quedo también sorprendido, como acaba de decir Miguel, por los artesanazos de hoy, ¿no? Esto es el no acabar, esto es, bueno, todos los días tiene su porqué y hoy, pues evidentemente, Tezanos, pues haciendo de las suyas, ha dado una encuesta que efectivamente, como bien acabas de decir tú, yo no sé qué espera de su jefe Pedro Sánchez para convocar elecciones hoy mismo y sacar esos 5 o 7 puntos de ventaja que le otorga Tezanos. Bueno, desde luego, eso supondría otra dimensión, Miguel, en la Sí, política española. Es decir, este Pedro I, el falso Pedro Chapote, podría encarar una nueva legislatura con bastante claro, tranquilidad, no con los claro. sobresaltos que tiene ahora. Bueno, sí, la prueba está en lo que acabáis de decir, que si yo fuera Pedro Sánchez de esta encuesta, inmediatamente convocaría elecciones porque las ganaría. Pero sin embargo, el otro día en la entrevista Masaje que le hizo la señora Bueno en la televisión española, él mismo, Pedro Sánchez, dijo: yo no convoco elecciones porque las perderíamos. Claro. Entonces, esto es muy sorprendente. Bueno, pues Tezano, esto es otra broma. Lo que pasa es que si esto fuera una encuesta demoscópica más, pues no tendría mayor comentario ni tendría Ahí, mayor incidencia. El problema es que está hecha con dinero público ahí. Claro. y con mucho dinero público. Y aquí, con independencia de los datos, hay un cambio en la manipulación. Esto está claro. Hay un cambio de manipulación. Hay un cambio del objetivo que tiene el Partido Socialista, que no es ni más ni menos que deteriorar al PP haciendo que suba Vox. Es Sí, sí, decir, sí, sí, sí. la Montero, por ejemplo, en Andalucía, no quiere ganar, ni va a ganar, ni sabe que va a ganar, ni nada. Lo único que pretenden es reventarle el gobierno al PP. Con eso es suficiente. Entonces, están trasladando la idea de que Vox está subiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y ahora convertirlo en un partido de referencia de ese centro derecha para ir comiéndole terreno al Partido Popular, para que al final sea un gobierno en minoría del Partido Popular con el apoyo casi seguro de Vox y ya tienen otra vez el discurso montado. Porque todo lo que oigo a raíz de esto es cuando gobierne la derecha y la ultraderecha, cuando gobierne la derecha y la ultraderecha. Y entonces veo aquí un cambio en la estrategia, porque fijaros, ha bajado 10 puntos el PP, 10 puntos ha bajado el PP en agosto. En 2 meses. Yo creo que eso es histórico. Esto no ha pasado nunca, Eso, salvo una gran eso, catástrofe. claro, es que se han ido de vacaciones y han cerrado todas y Entonces, lo han dejado en mano. Y ha claro, ya ha bajado 10. pasado lo que ha Y, pasado. y además la valoración de los líderes, pues resulta que hace poco el Santiago Abascal pues no llegaba a bañar 3 y ahora se está convirtiendo en el segundo líder. Es decir, que los españoles quieren que, si no es Pedro Sánchez el presidente, que sea Abascal. Yo creo que Claro. esto es un cambio, porque esto no es una encuesta. Eso está claro. Esto no es una encuesta ni es nada. Esto es simplemente una estrategia diseñada desde el Centro de Investigaciones Sociológicas, que me imagino que tendrá grandes profesionales manipulados por este personaje servil
al servicio de Pedro Sánchez exclusivamente. Y hay, con independencia de los datos, que eso no se lo cree ni Pirri, yo sí noto un cambio en la tendencia. Es decir, estos están moviendo algo, y están moviendo algo en ese sentido, en darle especial protagonismo a Vox para deteriorar todo lo posible los gobiernos del PP. Esa es mi Claro. idea, así a bote Nada. pronto. Es que efectivamente el chiringuito que tiene montado el señor Tezano, pues y la cocina que tiene Moncloa en esa institución, pues es de órdago y efectivamente lo que pretende, no sé, ya antes era que viene Vox, que viene Vox, que viene la ultraderecha, y ya lo que te están vendiendo es que la ultraderecha, y en este caso Santiago Abascal, es el nuevo líder de lo que es la derecha o lo que es el espectro que va de la izquierda del centro a la extrema derecha. Entonces, el líder que queda es Vox, con lo que refuerza en la posición que tiene la izquierda del miedo a la ultraderecha y que efectivamente hay que votar a PSOE en este caso. O sea, que ese relato que nos llevan vendiendo desde hace 7 años, pero ahora cambia un poco lo que son las posiciones. Ahora es que Abascal, evidentemente, es el que está por delante de Feijóo y por lo tanto el miedo todavía tiene que acentuar más y la presión a la izquierda para que voten a Pedro Sánchez pues se hace más efectiva de esta forma. Porque Es además la sensación que tienen. lo sube mucho a Pedro Sánchez para transmitir esa idea de fortaleza, de grandeza, de que es un líder consolidado, de que es un partido consolidado, y hay que votarlo a Sí. él, hay que Sí, votarlo a él porque va a ser el ganador. por eso cuando sale a la calle le tiran piropos, si es que sale, pues ya ni sale, ¿no? O por eso la prensa internacional cada vez lo pone y lo posiciona en lo que está haciendo, pues Ayer, evidentemente se queda al margen de cualquier relación internacional, hay que la economía, pues evidentemente vende una cosa que no es y lo que está vendiendo el PSOE es humo, humo, humo y haciendo más pobres a la mayoría de los españoles, que en definitiva de lo que se trata, ¿no? Recaudando más que nunca, que es otra cuestión. en el verano no han contado con él para nada, para todas esas cumbres informales que ha habido de Ucrania, Nada. pero es que antes de ayer con lo de Polonia ni lo llaman. Tú verás, ¿eh? Pero Ya es que ni lo ¿dónde vas con llaman. ese esperpento? Mirad, Ya yo os voy a decir una cosa. Además, aprovecho para mandar un mensaje, un abrazo fuerte a Jorge Molina, que hoy está pachucho, por eso no está aquí, y a Enrique Canivel, que ha tenido un imprevisto de última hora y tampoco ha podido estar. Pero esto nos ha dejado hoy una tertulia con dos juristas, con dos entendidos en leyes, y yo os preguntaría, vamos a ver. A mí me suena, siendo profano en leyes, no como vosotros, me suena a algún tipo, algún delito, esto de utilizar el CIS para mentir, para engañar. Es decir, Sí. no estaría ¿No? es posible que no estuviera de Es que más una investigación judicial sobre el uso que se está haciendo del CIS. lo ha dicho Miguel, efectivamente. Aquí hay un uso indebido de fondos públicos para un fin público. particular y para beneficiar a un partido, en este caso el partido del gobierno, obviamente, Eso que es el está, que le paga. eso está Y está tipificado claramente lo tipificado, que es. claro, claro. Están malversando los caudales públicos, pero Estamos vamos, como la copa de un punto. Sí, sí. Bueno, Ya de está. hecho, de hecho, de hecho, el Partido Popular en numerosas ocasiones, y vos también, pues bueno, vos dentro de los límites posibles que tiene, lo ha puesto de manifiesto que evidentemente cuando tenga el gobierno, pues va a meter todo el tema este del CIS, a ver qué tipo de delitos se ha podido cometer, porque evidentemente está claro de que estos, los datos que emite y las encuestas que organizan, pues no se sabe ni cómo ni dónde, pero lo que se sabe es que cuesta un dineral y que son con fondos públicos para beneficio claro y evidente del gobierno, que es el que le paga, y eso está tipificado como un delito, lógicamente, de malversación de fondos y caudales públicos. Y espero que este hombre, pues como otros muchos del Partido Socialista y de los que gobiernan muchas de sus instituciones, pues tengan que pagarlo como tienen que pagarlo en cualquier democracia plena y en cualquier Estado de Derecho. Está utilizando medios, está utilizando medios públicos para falsear una verdad con claros fines electorales y para beneficio del gobierno, que es el que paga ese tipo de instituciones, pues evidentemente
tiene que tener eso unas consecuencias legales. Bueno, vamos a ver si alguien impulsa algo de eso. Y mientras tanto, y hablando de legalidad, pues hombre, yo he recordado varias veces en nuestra emisión local a lo largo de esta semana que nos hemos pasado todo el verano escuchando a gente del Partido Socialista anunciar las 7 plagas de Egipto sobre el Partido Popular, decir que venían, que septiembre iba a ser un mes negro para el PP, os acordaréis vosotros, que se iban a conocer diferentes investigaciones judiciales que implicaban al Partido Popular. Bueno, pues estamos a día 12 de septiembre, cabalgando ya hacia el Ecuador de este mes, y de momento no se sabe ninguna. Lo que sí se sabe es que esta semana comenzó con el fiscal general del Estado, al que le han fijado ya fecha para su juicio y le han impuesto una fianza de 150.000 euros, y con la presencia ante el juez de Begoñe Gómez de Chapote, la mujer del presidente del gobierno, que entre otras cosas, yo no sé si no es muy lista o hay algo que se me está escapando a mí, o ha contratado de abogado al enemigo, porque le dijo al juez que efectivamente, que ella en algunas ocasiones a una persona que estaba que es de libre designación y que pagamos con todos nuestros impuestos en el equipo de Moncloa, ella le pedía favores para que le hiciera gestiones personales. Pues la verdad que el mes muy mal judicialmente para el PP no ha empezado, pero para el PSOE ahí está. Sí, no, esto Eh, debe ser como los 50 años de Franco, ¿no? Que al final se ha quedado esfumado y es puro humo. Pero que efectivamente lo de Begoña es que tiene su guasa, porque decir que la asesora del gobierno, una asesora de las 750 que tiene Moncloa, que yo no me entiendo, y muchos nos preguntamos qué hacen 750 asesores en Moncloa, pero bueno, eso es otra cuestión. Que no, que le hacía favores particulares, favores personales, ¿no? De amistad. Pero claro, cuando dice que son, pero ¿cuántos correos? Pues unos 100 correos más o menos, que parece ser que le ha mandado solamente a la universidad, a la Complutense, aparte de otros organismos y otras instituciones, y con claro contenido de intentar vender el producto de la empresa o de la pseudocátedra que tenía Begoña en la universidad. Pero bueno, en cualquier caso, evidentemente, y aparte de esto, también de lo que tú acabas de comentar, está lo del hermano también de Sánchez, del músico, que también va a entrar en escena de aquí a un par de semanas. No, Por tanto, no me cabe todo, Ignacio. No me sea hasta no, exigente que no, se hace, me va el programa si empiezo con sí, todo. Es ya imposible. bueno, eh, y lo de verdad y lo otro da igual, pero No bueno, damos abasto. en cualquier caso, eh, septiembre se le presenta complicado, ¿no? Además, lo de Begoña de antes de ayer era curioso porque me recordaba el chiste ese de que está un poquito embarazada. Es Está un decir, poquito. está un poquito embarazada, ¿no? Sí, han sido unos pocos correos. Es decir, que ha cometido un delito, pero poquillo. Sí, ¿no? El delito que Ah, ha cometido ha sido poco. Y además, sí, pero decía lo sí en más, correo. eso, cuando ahora el fiscal, el juez de instrucción que le han pedido al vicerrector, que llevaba directamente el asunto que ha sido el propio vicerrector el que ha dicho al juez, no se preocupe usted, señoría, que yo le voy a mandar todos los correos que me ha mandado, que por lo visto, pues como tú dices, son más de 100. Por la cuenta que me trae, ¿eh? Pero Pero bueno, pero fijaros, 100, Empezamos a pero 100 respirar miedo ya. solamente, pero 100 fijaros, solamente a esa universidad, más todo lo sí, demás, bueno, además evidentemente. pero fíjate además la indecencia, que esto es que ya está rayando la indecencia absoluta. La Fiscalía ha recurrido al Tribunal Supremo diciéndole que no se pueden pedir todos los correos de Begoña, que eso va contra los derechos fundamentales. La Fiscalía, no el Bueno, abogado claro, defensor, no el abogado defensor, ha recurrido esa providencia del juez de instrucción, que para empezar dice que no es una providencia, que eso se tenía que haber hecho en un auto, que eso sí. va contra los derechos fundamentales de la señora Begoña Díaz, pedirle sus correos electrónicos. La Fiscalía actuando una vez más de De abogado parte. De parte. defensor, un Sí, abogado bueno, eso. defensor más. Esto es la Sí. indecencia y No, esto se pues está eso permitiendo en este país. nos lo Y esto estamos se está... tragando desde hace tiempo, desde cuando dijo Pedro Sánchez. ¿Y la fiscalía de quién depende? Pero coño, Ahí, pero como... ahí lo dejó escrito ya con letras de Pero, oro, y, pero, y para desatino y hazme reír de todo el mundo, ¿no? Y de gracia de los españoles, evidentemente, que somos los que lo sufrimos. pero yo me pregunto y digo en alto, ¿no hay dignidad en la Ninguna. fiscalía? No en el fiscal general. Es que en el ejército pasa lo mismo.
Pero si un capitán le ordena a un sargento que actúe de forma ilegal, yo entiendo que el sargento está perfectamente capacitado y legitimado para no acatar esa orden. Es que ¿cómo se puede ser tan indecente de estar actuando de abogado defensor? Que el Ministerio Fiscal, mis queridos amigos y oyentes, que sois todos más listos que yo, lo que tiene que hacer es perseguir el delito y no defender al delincuente. Es que aquí se está invirtiendo todo, todo. La Bueno, en señora todo no, Begoña Gómez, que se defienda con su abogado, que para todo no, eso lo solamente tiene. casos particulares como el que estás comentando. Esto es, bueno, pues el mundo al revés, ¿no? La fiscalía defendiendo al delincuente y el abogado defensor, pues no sé yo lo que tiene que hacer, ¿no? Porque en este caso, pero vamos, y además pagado por los españoles, ¿no? Cuando hace el Es fiscal que cuando e voy a los, interviene como abogado defensor, o sea que como tú bien sabes y los oyentes saben, pero si no se lo recuerdo, pues cuando yo voy a los juicios a defender a un cliente, yo me siento en un lado de la mesa y enfrente está el fiscal y la acusación particular. Y los dos van contra mí. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que perseguir el delito y no ponerse en mi sitio a defender al delincuente. Para eso estoy yo. Y atacar está la acusación particular. Pero por favor, si Pues se ya nos lo que está... falta, pero si ya lo que pero, falta para mearse los cortinones es que acuda el fiscal general al banquillo con la toga. Que no os bueno, perdáis pero que puede acudir el fiscal general y sentarse allí claro. en el banquillo en vez de llevar un chambergo, en vez de llevar un pluma, que sea capaz de sentarse allí con la toga. Pero que el fiscal ha intervenido de abogado defensor del propio Pedro Sánchez en los procedimientos a los que Sí, asistió él como pero persona, como ciudadano, no como presidente. Pero y lo os voy a que decir una cosa, yo estoy haciendo. Fijaros la tarde que llevamos, Ya estamos diciendo que estamos tardando en que se abra un procedimiento judicial contra el presidente del CIS, contra José Félix Tezanos. Y también estamos viendo a ver qué es lo que pasa con el fiscal general del Estado que, bueno, ya está imputado, ya tiene fecha para juicio, pero es que además se sigue dedicando a defender a los acusados en vez de hacer su trabajo, que es acusar y es investigar. Pues al final te voy a decir yo que no, te digo que al final no vamos a dar abasto con tanto trabajo que nos estamos poniendo. Pero claro, uno dice, ¿y cuándo vamos a asombrarnos nosotros? Porque, hombre, resulta que vivimos en un país en el que el fiscal general del Estado se dedica a a defender a quienes debería acusar. El presidente del CIS se dedica a falsear datos para favorecer al presidente del gobierno. El propio fiscal general del Estado está imputado, tiene fecha para juicio y fianza y dice que no dimite aunque sea culpable. El presidente del gobierno, que decía que iba a traer esposado y para ser juzgado al golpista Puigdemont, envía al presidente de Cataluña a llamarle presidente y a allanar el terreno para que vuelva aquí se beneficie de la amnistía que a su vez antes decía que era anticonstitucional. Y así podríamos seguir con mucho, como por ejemplo, nos estamos comiendo, querido Ignacio, querido Miguel, esta semana una situación, pero que nos la estamos comiendo, que es la siguiente. Hemos llegado al punto en que hay un número considerable de ciudadanos instigados e instilados por el gobierno que han llegado a la conclusión de que si a ellos no les gusta el nombre de un equipo, tienen derecho a suspender una competición deportiva. Y no entro en el debate, que ya lo conocemos y que es historia pura, de lo que lleva pasando con el conflicto árabe-israelí desde que se fundó Israel y mucho tiempo antes con el pueblo judío. Es que no he ido ni siquiera a ese debate, sino al debate de las libertades en España. Hemos perdido la libertad de organizar un evento deportivo sin que vengan unos señores violentamente a suspenderlo. Y eso también nos lo estamos comiendo esta semana. Pero a Sí, ver no, si todo hemos eso. Habla, que habla tú, Miguel. no, igual. No, Miguel, habla. Que digo que lo que estamos viendo es la indecencia y la imagen que se está dando de país. Pero que yo ahora lo que me pregunto es, ¿todos estos fantoches van a ir el domingo que viene a suspender el Real Madrid con que juegue? Me da igual, ¿Real Madrid Vallecano? ¿O van a ir al Nou Camp a suspender el Barcelona? Verás como allí no tienen valor.
Pues no, porque Es- no hay es un la- equipo que se llama Israel. Es que aquí el problema es que ha dejado de ser libre la acción de ponerle un nombre a tu equipo. Es decir, que ahora yo, que si yo mañana me llamo Es Radio Almería, apoyando a Israel, pues pueden venir aquí a cerrarme la emisión, pero por su sí, propia pero cuenta. bueno, La ley ha pero Víctor, desaparecido. exactamente, eso es o sea, como hemos llegado al nivel de deterioración de todas las instituciones y de lo que es el orden y de lo que es la garantía constitucional y la libertad, pues suceden cosas de estas. Pero es que el más sorprendente aún es cuando ves que quien haya organizado gran parte de estas protestas resulta que es que un destacado miembro del antiguo HB, de ETA, De Bildu, claro. y que hoy es Bildu. O sea, es que ya no te puede sorprender nada. Cuando se deterioran las instituciones y cuando se llega a un nivel de despropósitos como el que estamos llegando y efectivamente de vandalización de todo, pues suceden cosas así. Pues que el Estado de Autonomía autonómico fallido, pues las propias comunidades autónomas se erigen casi en semiestado y organizan lo que organizan. Entonces, ni las policías autonómicas, ni las policías nacionales, ni la Guardia Civil son capaces ¿por qué? Porque reciben órdenes e instrucciones superiores de lo que es el ministerio. Y el ministerio está en manos de quien está y tiene de socios de gobierno a los que tiene. Por lo tanto, pues, por cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo o de establecer un orden público que cualquier Estado de Derecho requiere y merece, pues pasa porque no molestar a los independentistas, no molestar a uno y otro, y sucede pues que ponen en peligro no solamente ya las competiciones deportivas, sino ponen en riesgo lo que es la integridad física de los deportistas, como hemos estado viendo en la Vuelta Ciclista de España, ¿no? En el que muchos ciclistas pues han terminado o que se han terminado en el suelo, y eso es una vergüenza. Eso pues Uno, es la imagen pública que damos internacional, es lamentable. uno de ellos se tuvo que retirar precisamente porque se le abalanzó uno y lo tiró de la bicicleta y Claro, bueno, acabó el hombre en el hospital y ya se ha tenido que retirar. pues fíjate, pues eso Y el es que domingo, ya, y el domingo ya está deteriorada la vuelta porque había una contrarreloj de 27 kilómetros y ahora la han puesto en 10 kilómetros y por tanto una contrarreloj de 10 kilómetros es un paseo. Ahí no hay ya, es decir, está todo manipulado, está todo desvirtuado, pero que esa es la imagen que estamos trasladando al mundo. Si es que Porque esto tiene muchas bueno, lecturas y tiene, bueno, lo que le puede pasar el año que viene a la Vuelta Ciclista a España, que lo normal sería que le retiraran la licencia UCI por una sencilla razón, porque aquí no está garantizada la seguridad de los ciclistas y eso la UCI no lo puede claro, permitir. Pero más allá sí, de sí. eso, a mí lo que más me preocupa es el ejemplo, es decir, que nos estamos comiendo, que hay una serie de señores que serán 100, 1000 o 10.000, me da igual, que haciendo de su capa un sallo pueden decidir si hay etapa o no hay etapa y aquí no se hace nada para impedir Man- eso. Hombre, por pero favor. pero bueno, es que es llevarlo a un nivel muy elemental, ¿no? Porque una vuelta ciclista, pues bueno, dentro de la importancia que tiene, tampoco una cosa, pero es que eso lo extrapolas y es lo que está sucediendo ya en acontecimientos muchísimo más importantes y en la vida cotidiana de los españoles. Y eso sí que es lamentable cuando el propio Estado deja de funcionar como Estado y deja de tener la potestad de garantizar la integridad física de los ciudadanos, pues es un Estado fallido completamente y ese es el problema que estamos teniendo. Y lo que tú acabas de decir de la Vuelta Ciclista del año que viene, extrapólalo también a otro tipo de competiciones, incluso ya al Campeonato del Mundo de España-Marruecos, ¿no? Vamos a ver cómo termina eso. ¿No? Claro, evidentemente. Es decir, ¿con qué garantías la FIFA va a decidir que se juegue un mundial aquí cuando aquí Claro, tenemos un país en el que unos tíos claro. deciden que no hay etapa? Pues pueden decir que no hay final del campeonato del mundo. Y cuando en Marruecos están asesinando hasta 2 millones de perros, a los pobres perros, por garantizar un poco lo que es la higiene claro, de allí lo que es el tema de seguridad es es un mandamiento, ¿no? Allí nadie se mueve sin que la policía de Hassan lo sepa, ¿no? Y nadie hace eso. Y los que cometen un delito, pues bueno, pues para España aquí los tenemos. En fin, que eso evidentemente es un problema, ¿no? Y eso es lo que está trasladando este gobierno
la imagen que está trasladando, y eso es lo penoso, ¿no? Que va a costar sangre, sudor y lágrimas, como decía el inglés, recuperar el prestigio bueno, que hemos tenido no hace mucho tiempo, pero bueno, que se está perdiendo a marchas forzadas. Bueno, quiero que escuchéis esto porque a mí no se me olvida ningún jueves recordaros que hay que hacer turismo de proximidad, que lo digo siempre, y sé que soy pesado, pero me da igual, porque es que soy pesado desde que Siempre. nací y hace ya 51 años de eso. Nos metemos miles de kilómetros entre pecho y espalda para conocer sitios y disfrutar de sitios que están estupendos, pero que no están mejor que los que tenemos aquí al ladito, en Málaga, en Granada, en Almería, en Jaén. Es decir, que es que tenemos auténticos monumentos, parajes naturales insuperables. Hay que hacer turismo de proximidad, nos lo recomiendan estos señores. Mira, escucha. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Bueno, hay algunos de los temas que decía al principio que teníamos que tratar y vamos a hacer un esfuerzo a ver si nos da tiempo a tratarlo. Y yo, una de las reflexiones que he hecho esta semana, bueno, que la llevo haciendo muchísimos años, es a propósito de lo que es en esencia la izquierda. Que la izquierda en esencia es, para empezar, mentira. Es decir, siempre repito que no hay ni un solo tipo de izquierdas, sea presidente de gobierno del partido, o sea militante de base, o sea un simpatizante, que viva como él dice que deberíamos vivir. La izquierda es un invento, es una mentira, nunca se ha llevado a cabo en los parámetros en los que se predica e insisto, nadie, por muy amplio que sea el espectro, nadie de izquierdas vive como ellos predican que hay que vivir. ¿Por qué digo esto? Hombre, pues que nos ha llamado mucho la atención que esta semana la noticia nos ha llamado la atención, pero no nos ha sorprendido la noticia de que el matrimonio de los marqueses de Galapagar, el formado por Pablo Iglesias, el coletavirus, que ya no es coleta, pero sigue siendo virus, e Irene Montera, pues han decidido llevar a sus niños a un colegio privado. Lo cual a mí, en principio, me parece estupendo. Mis niños van a un colegio concertado, no me importaría que fueran a un público o que fueran a un privado, pero van a uno concertado. Pero es que yo creo en la libertad de elección de los padres y creo en el respeto a todas las opciones educativas siempre que se cumplan unos parámetros educativos. Pero es que estos señores no. Estos señores no solo están todo el día dando la matraca con la educación pública, fomentar la educación pública, potenciar la educación pública, sino que están atacando todo el día la educación privada y mintiendo acerca de si los gobiernos autonómicos del Partido Popular están debilitando a la educación pública para favorecer a lo que ellos llaman sus amigos de la educación privada, las empresas que tienen centros de educación privada. Y después de toda esa matraca, ellos llevan a sus niños a un colegio privado. Me ha recordado a miles de casos, pero el que más me ha recordado, porque está muy de actualidad, es el del matrimonio Bardén-Cruz. Otros pesados auténticos defendiendo lo público como si hubiera que defenderlo de alguien, porque yo no conozco a nadie que ataque a lo público. Que hay que la sanidad pública, la educación pública, todo el día también dando la matraca con Palestina frente a Israel. Y cuando Doña P se pone de parto, viene Javier Bardem y le reserva una planta entera del Hospital Monte Sinaí, nada más y nada menos. No solo privado, sino con capital israelí. Pues hombre, Ignacio, podríamos tirarnos todo el día poniendo ejemplos del rigor de la izquierda. La izquierda efectivamente de rigor cero, ¿no? Y de compromiso cero. Simple y llanamente vive en en un mundo distópico en el que lo que ellos dicen o lo que la ideología suya dice, pues evidentemente no va con las clases dirigentes de la propia izquierda.
Y esto no es de ahora, esto viene históricamente. Y de hecho, pues ningún país del mundo que ha puesto en vigor la ideología marxista en este caso, o de izquierda tal como la plantea la izquierda de este país, pues evidentemente no es que haya cambiado mucho, sino que ha ido a peor. Ha ido a peor y lo que se han convertido son en auténticas dictaduras socialistas, marxistas, comunistas, con sátrapas en su gobierno y en los que han hecho de su capa un sallo y sus dirigentes pues han vivido a tutiplán, mientras que los ciudadanos pues están con cartilla de racionamiento, como sucede en Cuba, como sucede en Venezuela, como sucede en Nicaragua o en algunos países ya que ni siquiera se sabe cómo viven, ¿no? Que en el que el único gordo que hay es su presidente, ¿no? Como es en Corea del Norte. En fin, la distopía pura, el discurso vacuo, el discurso falso y el seguir viviendo del cuento y de los chiringuitos que ellos mismos montan para beneficio propio. A mí me parece muy bien que Pablo Iglesias lleve a su hijo a un colegio privado y de hecho, bueno, los míos siempre han estado en colegio privado y a mí me parece, o sea, el discurso ese de enseñanza pública, enseñanza privada, hospitales, sanidad pública, o sea, es un discurso vacío porque evidentemente el que pueda pagarlo pues se lo pagará y lo que está haciendo, por ejemplo, lo que tú acabas de decir de los colegios concertados en este caso, que son casi todos de la Iglesia Católica, pues lo que le están ahorrando es una cantidad de dinero a los contribuyentes españoles y al gobierno por ende mayúsculo. O sea que es falso, ¿no? Ese discurso que están empleando y que la calidad de lo público es superior a la privada en las universidades. Pues bueno, habrá algunas que sí, habrá otras que no. Pero el poner en valor, como ahora se dice, que lo público es siempre superior a lo privado, eso es una falsedad total y absoluta. Y evidentemente la izquierda en general, pues lo que viven y en ese discurso de la mentira, del camuflaje y de aquello de hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y por lo tanto me parece todavía más mordaz sus propias palabras y más mentiroso su propio relato de cómo quieren vivir ellos o de cómo viven ellos, cómo quieren que vivan el resto de los ciudadanos. Vamos, yo coincido prácticamente con todo lo que habéis manifestado y yo estoy encantado que lo lleve a un colegio privado, es decir, Claro. que me importa un pepino. Y si vale 1.500 euros, 500 euros cada zaga, pues nada, pues fantástico. Es decir, eso sí, eso no lo habéis dicho, es un ecocolegio. Ecocolegio. En efecto, este Ajá. es un ecocolegio. Pero es el mismo cuento de estos fantoches, que son unos fantoches que han estado por ahí por las televisiones, que si, para no mezclar a los hijos de los obreros con los ricos, con los otros, que sale ahí, cuenta el cuento de que él nunca se mudará, que cuando sea presidente del gobierno seguirá viviendo en Vallecas, y se da media vuelta y se compra Villatinaja, ahí en Galapagos, un chalet de 1.000.000 y pico de euros, Más que por coherencia. cierto, Más que por, coherencia. que por cierto se lo financia la Caja de Ahorro de Ingenieros de Cataluña, en donde tiene las cuentas Podemos. Y a la firma de la escritura acudió con el gerente de Podemos, así que yo no sé esto bien. Pero bueno, lo que vamos es la incoherencia. Pero luego la gente es que es tonta, coño. Luego sale ahí y pide dinero para poner la taberna esa de mamarrachos que venden ahí, que un Cuba Libre de Fidel Castro, un mojito del Che Guevara, y la gente le da dinero para montar todo esto. Pero ¿cuándo os vais a dar cuenta de que os están tomando el pelo, amigos? ¿Cuándo os Pero vais a dar cuenta? se ha montado una televisión en México. Pero es que ahora la niña, coge y se va de vacaciones en bikini y se va a Menorca, a uno de los sitios más caros que hay en España. Y Y se a pasean los... proclamar que hay que echar el turismo de Menorca. Menos el En suyo, claro. efecto, pues quédate niña Pero en sí. Madrid, quédate allí en tu pueblo, quédate en Madrid, no vayas a Menorca. A Menorca, después a Villatinaja, a Galapagos, a los niños al colegio público, y luego se ponen ahí en los congresos y en los parlamentos y en las televisiones a darnos lecciones.
Pero si es que estos tíos son unos mamarrachos. Mira, Son unos voy a contar mamarrachos. una pequeña intimidad y a lo mejor me regaña Ignacio, pero ¿qué voy a hacer? Justo antes Es de conectar, increíble. estaba Ignacio pues presumiendo de que se había tomado, al llegar de trabajar, un par de espetos que se había quedado más redondo, Ahí más está. ancho que Ahí largo. está. Bueno, pues en el colegio de los niños de los marqueses de Galapagar, Ignacio, Eh, les ponen tofú en adobo y de merienda pipacilla, que es una nocilla casera que hacen ellos allí, vegetariana. Se ve que se han portado mal los niños, ¿eh? Se ve que muy bien nos están portando, ¿eh? es una Sí, sí, eco, vamos, es una ecoescuela. Es que eso es importantísimo, amigo. sí, Es que es una eso. ecoescuela. Pero eso me lo tendrá que explicar, qué es lo que es una ecoescuela, que no lo entiendo yo lo de la Pues ecoescuela, nada, que los lápices son pues de nada, zanahoria o de cómo va eso. pues Ignacio, pues muy fácil. Le ponen el letrero de ecoescuela, van al Ministerio de Transición Ecológica, le Y le soplan dan la la subvención. le dan la subvención y otra cosa, mariposa. Ya está. Si está el Ah, está cuento, claro. si está el cuento que nos tienen montado. Voy el otro día a Madrid y le digo comprar en una panadería al lado de la casa de mi hija, le digo, ¿me da usted una barra de pan? Dice, ¿de cuál quiere usted? Digo, de la más barata. Y una barra de pan vale 1,50 y al lado pone otra, bio, y dice 5 euros. Ya Una barra de está. pan. Ya está el cuento, porque pone bio y la que estaba al lado no ponía bio y valía 1,5 euros. Y ya está. Le ponen Yo, bio Yo, y me ya vais a está. perdonar, pero me apunto a los espetos de Ignacio, ¿eh? Dejaos de líos. vamos, Ya está. no tiene color, no tiene color. No, a mí no me convencen, a mí no me convencen. Oye, que estamos en la semana en la que Yolanda Díaz, la doña Rogelia astronauta, la ministra, pues ha llevado al Congreso un proyecto para reducir la jornada laboral en media hora diaria, pasar a 37 horas semanales, porque nos ha dicho, como estamos todos un poco tan credos, no nos hemos enterado que trabajando media hora menos al día se es mucho más feliz, que estáis todos muy amargados, tanto trabajar. Lo que no entiendo es si se trataba de trabajar menos para ser más feliz, ¿por qué nos quita nada más que media hora esta bribona? Nos podía haber quitado la mitad de la jornada, yo qué sé, echar 3 o 4 horas o ninguna. Pues si dispuestos a ser muy felices, pues no echar ninguna hora, que ya se solucionará eso de alguna manera. Lo curioso es que en un parlamento con una mayoría tan rotundamente zurupeta, ni siquiera ha dado para que le saquen adelante esto. No sé si veis que esto, bueno, porque ya ha dicho que va a volver a la carga. ¿Llegará un momento en que consiga salirse con la suya? ¿Está inútil? Pero tú fíjate de que el propio gobierno se ha querido desmarcar y no le ha dado pábulo a la propia, sabiendo que lo tenía perdida. Pero también hay que decir que la ministra fue la primera que fue a ver a Puigdemont bueno, para negociar con él y para ofrecerle los servicios con la idea de que sacara todas las leyes suyas progresistas, que tenía en mente, entre ellas esta. Y Puigdemont le dijo en aquel momento que sí. O sea, que fue la primera que visitó a Puigdemont y la primera de cambio le ha dicho Puigdemont que nada. Y además es lógico, ¿no? Porque evidentemente lo que es la oligarquía catalana, pues rebajar la media hora o lo que sea la jornada laboral, no es que sea una cantidad importante, puesto que para las grandes compañías eso ya casi todas las tienen asumidas, pero sí es cierto que para las pequeñas pymes, que son el 95% del tejido industrial de este país, pues supone un gran revés y bastante presión fiscal ya tiene y bastante presión eh, laboral tiene en cuanto a costes sociales para que encima de todo tengan que asumir ese descuento de ese tiempo, porque evidentemente lo que eso supone es reestructurar plantilla, incrementar plantilla y eso tiene un coste. Es que aquí es muy fácil decir yo hago esto y que pague el que viene detrás o que pague el empresario. Mire usted, si usted quiere tan social y quiere leyes tan sociales, hágalo de forma que el coste lo soporte el propio Estado, no lo soporten las empresas que bastante presión ya tienen. Evidentemente, lo que ha supuesto el no aprobar esta ley o que se han puesto en contra no solamente ya las organizaciones empresariales,
todos los partidos, excepto la izquierda, porque supone un nuevo impuesto que es difícil de asumir por las empresas, ¿eh? Bastante, sobre todo por los autónomos, que bastante presión ya estamos sometidos. Pues yo coincido plenamente con lo que estáis manifestando, amigos, pero yo me voy a fijar aquí un poco más en el plano político. Que antes, como decía con el CIS, aquí está pasando algo. Se ve que los asesores que tenía Pedro Sánchez en los incendios eran los becarios, que los casi 850 asesores estaban de vacaciones, se habían quedado los becarios. Entonces los becarios no iban más allá de decir, dilo del pacto de Estado. Pero ahora ya se han incorporado todos. Y aquí está viendo un cambio de escenario, lo mismo que os decía con el CIS antes, que está pasando algo. Fijaros, ayer el gobierno no apareció, el gobierno socialista no apareció. Solo estuvo un momentillo, Gracita Bolaños, que se fue. Quiere decir que se fue caliente, por cierto. Ningún ministro del PSOE estaba presente. Claro. Ojo, ningún. Sí, así es. Pero es que yo creo que el cambio de estrategia está porque desde ayer, como esto es todos repiten lo mismo. Fijaros cómo desde ayer el mensaje que se está trasladando es: fijaros cuando gobierne la derecha y la ultraderecha. Es decir, que yo creo que el PSOE va a cambiar de estrategia y va a empezar a llevar cosas al Congreso para que se las tumben. Fijaros bien lo que os estoy diciendo. Yo creo, viéndolo de ayer, que van a empezar a llevar cosas para que se las tumbe y se retraten sus socios. ¿Veis lo que pasa si gobierna la derecha y la ultraderecha? Aquí tenéis a la derecha. El próximo día será otra cosa. Y no votará el PNV. El otro día... Eso tiene un riesgo por parte que no gobiernan. ¿Y qué pasa? Que no gobierna, porque le monten los partidos una moción de los partidos que están gobernando con él precisamente la moción de censura. O apoyen, mejor dicho, la moción de censura. Pero tú sabes que eso no se va a producir. Y ellos en la Moncloa lo saben perfectamente que no se va a producir, porque a ninguno le interesa que el gobierno caiga. Pero a ninguno, pero sí, pero con las premisas que tú estás poniendo, por lo mismo ya cambia el concepto y dicen, bueno, pues de todas formas, si me están sacando aquí leyes que no vamos a aprobar, pues vamos a tirar por la calle de en medio y vamos a hacerla. Si la prueba la tienes en la entrevista que te decía el otro día, Felipe González, hace tiempo, no aprobó los presupuestos, dimitió, pero es que antes de ayer, el primer ministro francés no le aprobaron los presupuestos, ya dimitió y se ha ido. Y dijo el otro día en la entrevista que le importa una mierda aprobar los presupuestos. No, claro, ¿qué va a decir? Pues por eso quiere que se reflejen. ¿Quién no aprueba los presupuestos? El PP, yo. ¿Ven ustedes si viene la derecha y la ultraderecha, Ignacio, que no tienen otro discurso? Que no tienen otro discurso. Y verás cómo van a propiciar que vayan leyes a sabiendas de que se la van a tumbar, al tiempo. Pero que dices que le importa, has dicho textualmente, yo repito tu frase, le importa una mierda aprobar los presupuestos. No, yo añadiría, le importa una mierda todo, haciendo mía tu frase. Es decir, le importa una mierda los presupuestos y le importa eso mismo lo del fiscal general y le importa lo mismo que metan en la cárcel a su mujer. Si es que da lo mismo todo. Lo único que le importa es continuar en Moncloa. Claro. Y todo lo demás pues, es un añadido, ¿no? Pero es posible, una de las cosas estrellas de tu socio que te está manteniendo, de la vicepresidenta segunda del gobierno, y no hay ni un... Sí, Pedro Sánchez se fue al cine. ¿Y los demás dónde estaban? ¿Dónde estaban los 17 ministros del PSOE? ¿Dónde estaban? ¿Ninguno pudo acudir al debate? Algo está pasando, no me cabe a mí la más mínima duda. Alguna estrategia está cambiando, que no aparece ninguno. ¿Para qué? ¿Para que no sentirse a ellos responsables? No, está simplemente buscando que le tumben las leyes para señalar a culpables, que son especialistas. Fijaros como Óscar Puente, Pedro Sánchez, su estrategia permanente no es buscar una solución, es siempre buscar un culpable. Bueno, y desde ayer están nada más que reiterada y machaconamente. Esto es un anticipo de lo que tienen ustedes como gobierno la derecha y la ultraderecha. Miguel, como jurista, sabes que la mejor defensa es un buen ataque, y es lo que está practicando
Pedro Sánchez. Exactamente. Pedro Sánchez lo único, no se defiende. Él cuando la atacan lo que hace es no defenderse. No Ataca. descartaría Es que- yo que no acudieran porque estuvieran reunidos con el presidente del CIS preparando lo de hoy. Sí, por En fin, que lo supuesto. tenemos que dejar aquí, acordándonos mucho de esa Radio Málaga y de nuestro amigo Enrique Canivel y de Jorge Molina aquí en Almería. Abrazo muy fuerte, Ignacio Pozo desde Granada, desde... La herradura. desde la herradura, hay una frase por ahí que decir, una telespeto, ¿no? A ver si llega telespeto aquí a Almería. Y pedimos unos cuantos. Abrazo muy fuerte, cuídate. Igualmente a todos, sí, Miguel igualmente. Segovia, muchísimas gracias. Seguiremos informando desde Jaén. El telespeto debería de llegar a Jaén más que a la herradura. Totalmente, Sí, totalmente. sí, Hace sí. más falta, hace más falta. Que nos vamos, como siempre, analizando en la red de emisoras de radio en Andalucía Oriental, nuestra actualidad, sobre todo nuestra actualidad política y fomentando el turismo de proximidad en Málaga, Granada, Almería y Jaén. La semana que viene, más. Esto es la tertulia andaluza haciendo amigos Andalucía. Adiós. Hasta luego.